Buenos días, muchachos. ¿Se oye y se ve bien? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, pura vida. Entonces arranquemos. Ayer quedamos en problemas que estábamos resolviendo, ¿verdad? Hicimos el 3.1, el 3.2, el 3.3, el 3.4, el 3.5, 3.6, ¿verdad? Ahí habíamos quedado. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los problemas o a lo que hemos visto hasta el momento? No hay dudas, no hay problema. Bueno, hagamos un último problema de esta sección. Entonces dice problema, caramba, ¿por cuál íbamos? Tres seis, 3.7. Dice, determine la resistencia total del circuito en paralelo de la siguiente red. Ok, la red que tenemos entonces es la siguiente. Entonces dice que tenemos una conexión por aquí y un conductor bien largo y una carga por aquí, otra carga por aquí, otra carga por aquí, otra carga por aquí y la última carga por aquí. ¿Verdad? Entonces, el circuito, la red está viendo una resistencia total aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos R1, que es de 6 ohmios. Aquí tenemos R2, que es de 9 ohmios. Aquí tenemos R3, que es de 6 ohmios. Aquí tenemos R4, que es de 72 ohmios. Y aquí tenemos R5,
con 6 ohmios también, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense, en la red, R1 puede ser San Ramón, R2 puede ser Palmares, R3 puede ser Naranjo, R4 puede ser Grecia y R5 puede ser Sachí. Ok, el asunto es que todos los pueblos están conectados en paralelo para que obtengan el mismo voltaje, ¿verdad? Acuérdense que el nodo de arriba, A, tiene un voltaje con respecto a tierra y el nodo de abajo tiene un voltaje B. El nodo B tiene un voltaje con respecto a tierra, entonces el voltaje A menos el voltaje B siempre es constante. O sea, que entonces entre los dos conductores vamos a tener un mismo voltaje, siempre. Esa es la ventaja de conectar todas las cosas en paralelo. ¿Ok? En cambio, en serie, el voltaje va cayendo con cada carga, ¿verdad? Entonces, si nosotros conectáramos en serie Naranjo, San Ramón, Palmares, Grecia y Sachí, entonces al último le llegaría, las lucecillas estarían muy poco brillantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Naranjo hay una primera caída de voltaje, en Palmares hay otra caída de voltaje, en San Ramón hay otra caída de voltaje, en Grecia hay otra caída de voltaje y en Sachí apenas le llegaría un par de electrones, ¿verdad? Con cierta fuerza. Ok, entonces todos los pueblos y todas las cargas en general se conectan en paralelo para lograr tener un mismo voltaje en todas las cargas, ¿ok? Aquí las estamos representando como resistencias, ¿verdad? R1 de 6 ohmios, R2 de 9 ohmios, R3 de 6 ohmios, R4 de 72 y R5 de 6 ohmios. Entonces, fíjense aquí, para resolver este tipo de problemas ya tenemos métodos, ¿verdad? Entonces, decimos, ya que en los circuitos en paralelo, las resistencias pueden ser intercambiadas sin cambiar ni la corriente ni el voltaje ni la resistencia total. Entonces redibujamos el circuito para la solución, para una solución más fácil. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros observamos, en primer lugar, que estas resistencias son iguales. 6 ohmios, 6 ohmios y 6 ohmios. Y ya hemos visto que la resistencia total de resistencias en serie que sean iguales, es muy fácil calcular la resistencia total, ¿verdad? Que es 6, R entre N, ¿verdad? Entonces, redibujamos el circuito y entonces lo vamos a hacer así, ¿verdad? Volvemos, aquí está la terminal, aquí está el conductor. Entonces ponemos las tres resistencias de 6 juntas y no pasa nada. No se varía el circuito, ni la carga, ni el voltaje, nada. ¿Por qué? Precisamente porque están en paralelo. Y las dos que son distintas, aquí también en paralelo, pero aparte. Y aquí tenemos el otro nodo. Ok, entonces ahora sí, vamos a calcular la resistencia total que ve la red. Entonces, esta es la resistencia total que ve la red. Entonces, aquí tenemos R1 de 6 ohmios. R3 la pasamos para acá de 6 ohmios también. Y R5 la pasamos para acá. ¿Verdad? Y entonces es de 6 ohmios. Aquí están las de 6 juntas. Dejamos la R2 aquí, que es de 9 ohmios. Y dejamos R4 aquí, que es de 72 ohmios. Y entonces ahora hacemos 3 pasos, que es, sacamos esta resistencia total
1. ¿Verdad? Entonces de aquí vamos a sacar R1 total. Y de aquí vamos a sacar la segunda resistencia, R2 total. Y luego de RT1 y RT2 sacamos RT. Ese es el paso que vamos a seguir. Entonces de aquí sacamos RT. ¿Ok? Entonces, para R1, para R1 total, entonces implica que R1 total es igual a R entre N. Entonces esto es 6 ohmios, que son las 3 resistencias iguales entre 3, porque hay 3 resistencias. Y entonces esto me da 2 ohmios. Y ahora la resistencia RT2 la calculamos como 9 por 72 entre 9 más 72. Entonces hacen esa operación, ustedes la revisan, a mí me dio 8 ohmios. ¿Verdad? Y ahora, esto implica que la resistencia total es la resistencia total 1 en paralelo con la resistencia total 2. Y entonces esto la calculamos como 2 ohmios por 8 ohmios entre 2 más 8. Ok, y entonces esto da 16 entre 10, 1.6 ohmios. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dixie, ¿está claro? Sí, profe. Ok. Pedro Luis. Sí, profe. Bien. María Paula Hidalgo. ¿Está claro? Ok. Bueno, muy bien. Y por último, creo que este es el último. Puede ser que nos den la resistencia total, ¿verdad? Y nos pidan determinar una resistencia. Determine el valor de R2 del circuito de la figura para obtener una resistencia total de 9 kiloohmios. Ok, entonces puede ser que tengamos que diseñar un circuito que la resistencia total sea de 9 kiloohmios. Entonces aquí tenemos la terminal, tenemos una resistencia y otra resistencia. Aquí tenemos una carga o resistencia y aquí tenemos la otra carga
o resistencia. Y aquí tenemos la otra parte del circuito. Entonces dice que la red tiene que ver una resistencia total de 9 kiloohmios. Entonces aquí tenemos R1, que es de 12 kiloohmios. Y aquí tenemos R2, que no tenemos el valor, ¿verdad? Ok, entonces sabemos que la resistencia total en este caso son dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Es R1, R2 entre R1 más R2. Entonces yo despejé y llegué a que R2 es igual a RT por R1 entre R1 menos RT. Ok, les doy 2 minutos a ver si llegan al mismo resultado. Despejen ahí, o sea, hagan el álgebra para despejar R2 de esa ecuación. Entonces la dejan en función de RT y de R1. Dixie, ¿le dio lo mismo? Me dio 36 ¿36 qué? kiloohmios. No, pero esta fórmula de R2 le dio igual. Ah, sí, sí. Ok. María Paula, ¿usted? Sí, profe, todo bien. ¿Y la fórmula le dio lo mismo? Ajá. R2, ok. Pedro Luis,
Sí, profe, también. Bueno, muy bien. Una última pregunta, Luis Alonso. Correcto, profe. Bueno, muy bien. Entonces, a todos les dio bien. Perfecto. Esto da 36 kiloohmios. Tiene que ser R2 para ver una R total de 9 kiloohmios. Ok. Entonces pasamos a un cuarto punto. Ahora sí, que vamos a ver circuitos en paralelo con fuentes de voltaje. Punto 4. Ok, entonces tenemos esto. Entonces decimos, el circuito en paralelo más simple se puede observar en la siguiente figura, en la que una fuente está en paralelo con las dos resistencias. Ok, entonces tenemos, vamos a dibujar el circuito. Tenemos una fuente de voltaje, un conductor, una carga y otra carga. Y cerramos el circuito. Y lo aterrizamos. Entonces aquí E va a ser la fuente de voltaje. La fuente de voltaje B, una resistencia total, que es RT. Aquí va la corriente que pone la fuente y entonces aquí se va una I1 y aquí se va una I2. ¿De qué va a depender? De la carga que tenga o de la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la caída de voltaje V1. Aquí tenemos una resistencia R1. Aquí tenemos un V2 y una resistencia 2. Ok, y en general, este va a ser el nodo A, ¿verdad? Todo este conductor tiene un mismo voltaje con respecto a tierra. Entonces, a este nodo le llamamos nodo A. Y este nodo le llamamos el nodo B. O nodo 1 y nodo 2, ¿verdad? Lo que pasa es que para más facilidad, ¿verdad? Entonces le llamamos con letras. ¿Ok? Entonces decimos, es evidente que el voltaje entre A y B en R1 es igual al voltaje en R2. O sea, como regla general, el voltaje en elementos
en paralelo es el mismo. Siempre. Profe, profe, Dígame. ¿me puedo mostrar así un segundo lo que le había dado el despeje de la resistencia del programa anterior? Sí, por supuesto. Uy, mira, no abrí la clase 2. Ay, caramba. Ya voy. Un toque. No, ya lo vi, pero ya lo vi. Es que, sí. Ok, entonces le vamos a decir que todo esto ok. Ahora sí estamos en orden. Siempre, ¿verdad? Entonces, para los circuitos en paralelo, tenemos las siguientes relaciones. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que para estos circuitos en paralelo, V1 siempre V1 va a ser igual a V2 y va a ser igual al voltaje de la fuente. Además, vamos a tener que I1 es igual a V1 entre R1. Y entonces esto se convierte en E sobre R1. Y 2 es V2 entre R2. Y esto es el voltaje de la fuente entre la resistencia 2. ¿Verdad? Además, la resistencia total sabemos que es 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacemos es multiplicamos a ambos lados por el voltaje de la fuente. Entonces, multiplicamos por el voltaje de la fuente y entonces implica que E sobre la resistencia total es igual a E entre la resistencia 1 más E entre la resistencia 2. ¿Y qué me está diciendo esto? Bueno, esto dice que esto es la corriente total y que pone la fuente es igual. Esta que está aquí es I1. I1 más esta que está aquí es I2. ¿Ok? Y entonces, y así, podemos concluir en general lo siguiente.
¿verdad? En circuitos en paralelo, la corriente suministrada por la fuente es igual a la suma de las corrientes que viaja por cada uno de los elementos en paralelo. Y podemos establecer la ley de corriente de Kirchhoff, que la vamos a abreviar como ley de corriente de Kirchhoff, LCK, la cual establece que la suma algebraica de corrientes que entran a un sistema, nodo o área, es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de dicho sistema, nodo o área. O sea, podemos decir que podemos escribir matemáticamente, ¿verdad? Que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces aquí decimos que I que entran es igual a las I que salen. Para cada nodo, sistema o área. Y así como había una regla del divisor de voltaje para circuitos de corriente directa, de corriente en serie, hay una regla del divisor de corriente que la vamos a deducir. Entonces decimos, la regla, Profe, dígame. ¿puedes subir un momento? Sí, sí, perdone. Entonces podemos resumir que esto, ¿verdad? Pongámosle esta notica aquí, que esto que está aquí es la ley de corriente de Kirchhoff. Ok, entonces decimos la regla del divisor de corriente, que la abreviamos como RDC, regla del divisor de corriente, se puede deducir analizando
el circuito en paralelo siguiente. ¿Verdad? Supóngase que tenemos un circuito ahí, el número de cargas que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, digamos, viene la red por ahí y va a entrar a una serie de barrios o pueblos. Entonces vienen aquí, están todos los pueblos aquí y ahí sigue. Ok, entonces aquí vamos a tener un pueblo o una carga. Aquí vamos a tener otro pueblo u otra carga. Aquí vamos a tener otro pueblo o carga, etcétera. Los pueblos y cargas que ustedes quieran. Uy, esta sección era en línea de puntos. Ok, entonces, digamos, si tenemos esta serie de pueblos o cargas conectadas a la red, y ahí sigue la red, entonces vamos a tener una corriente total que le vamos a pedir a la red, que es I. ¿Verdad? Y entonces, aquí vamos a tener I1, ¿verdad? Con un voltaje que es el mismo para todos. Aquí vamos a tener I2. ¿Verdad? Aquí vamos a tener R1. No se confundan con que cada caída de voltaje es distinta. En los elementos en paralelo no, porque el voltaje está definido por el voltaje del nodo A y del nodo B. Lo que pasa es que el valor de la resistencia lo que me va a variar es por la ley de Ohm la corriente en cada resistencia o en cada rama o en cada pueblo. ¿Ok? Acuérdense que sí, es correcto que cada resistencia lo que hace es variar el voltaje, o sea, provoca una caída de voltaje. Pero en los elementos en paralelo, el voltaje es constante. Lo que varía es la corriente. Por eso es I1, I2, I3, etcétera. Entonces, el voltaje permanece constante, pero la corriente es la que varía. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener I3 en R3. Aquí vamos a tener I4 en R4. Y aquí vamos a tener IN en la RN. Entonces, decimos, la corriente de entrada es I igual al voltaje, que es constante, en el elemento en paralelo, entre la resistencia total. ¿Verdad? Pero para todas las resistencias, el voltaje es constante. Entonces puedo escribir que para cada resistencia, V es igual a la corriente de la resistencia X por la resistencia X, ¿verdad? Entonces ahora sustituyo V en la ecuación anterior. Entonces implica que I es igual a IX a V, ¿verdad? Que es IX por RX entre RT. Y de aquí puedo encontrar la resistencia, la corriente en cada resistencia. Entonces, IX es igual a RT entre RX por la corriente total.
Esa es la regla del divisor de corriente. Y ahora sí, vamos a contestarnos una pregunta que tal vez algunos de ustedes se han hecho, ¿verdad? Entonces vamos a decir como quinto punto, fuentes de voltaje en paralelo. Entonces decimos, igual que los resistores se pueden colocar en paralelo, las baterías o fuentes de voltaje también se pueden instalar en paralelo. El objetivo principal de colocar las baterías en paralelo es obtener una corriente mayor y por tanto la potencia entregada al circuito también será mayor. Entonces, esquemáticamente, ¿verdad? Lo que tenemos es esto. Puedo conectar una batería aquí en paralelo con otra batería aquí. Ok, entonces aquí vamos a tener la fuente 1, digamos, de 12 voltios. La fuente 2, de 12 voltios también. Entonces aquí vamos a tener que la fuente 1 me da una I1 y la fuente 2 me da una I2. Y entonces aquí voy a obtener una I total, que es la suma de las fuentes, ¿verdad? Entonces, este circuito lo podemos representar como una sola batería. ¿Por qué? Porque son 12 voltios que son constantes. Entonces yo puedo, este circuito, lo puedo transformar en una sola batería de 12 voltios, pero que me va a dar no I1 ni I2, sino me va a dar la I de la fuente, en este caso, la I total, que va a tener un valor de I1 más I2. Y esta fuente la puedo representar como una batería de 12 voltios. Bueno, son las 10:50. Entonces vamos a hacer la pausa que tenemos que hacer y volvemos. ¿Por qué yo hice aquí clase 2? Me estoy volviendo loco. ¿Por qué nadie me dijo nada? Esta es la clase 1, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y por qué no me dijo? No, es porque pensé que cuando cambió de tema, cambió de clase, sí, pero no sé. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, ahorita lo arreglo. Ok, entonces hagamos la pausa.